Hola, en este vídeo te voy a hablar de 4 cosas que tienes que hacer si quieres retrasar el envejecimiento. Y las 4 tienen un denominador común que lo desvelaré al final del vídeo. Así que te tienes que quedar hasta el final. La primera de las cosas es el Ikigai. El Ikigai, hay un vídeo en este canal sobre ese tema, te emplazo a que lo veas. Vamos a resumirlo. El Ikigai es una palabra japonesa que significa valor de vida. Es decir, estamos hablando de darle un valor a la vida, de que cuando te despiertes por la mañana tengas un objetivo vital, tengas algo que hacer, tengas algo que sea valioso para ti. Cada uno tiene que buscar su Ikigai, cada uno tiene que saber qué es aquella actividad, aquel desempeño, aquel objetivo que le llena. Y un Ikigai tiene que tener diferentes características. Tiene que ser algo que te permita dar lo mejor de ti, pero sin que suponga un desafío demasiado grande como para que te estreses. Es decir, te tiene que llevar a un estado de flujo, a un estado en el cual el tiempo se detiene y tú te sientes a gusto con esa actividad. Para unos puede ser la pintura, para otros puede ser correr, para otros puede ser hacer un puzzle, un crucigrama, para otros puede ser hacer alfarería. Cada uno tiene que encontrar su Ikigai. Y ese Ikigai es lo que le da la razón de vida que nos permite superar las dificultades de la existencia cuando nos vamos haciendo mayores. Hay muchas personas que se apagan, que cuando llegan a una edad determinada, cuando se jubilan, pierden todo faro que les puede iluminar en ese horizonte vital. Entonces se dejan llevar, se dejan morir, se produce el apagón emocional y ya no tienen un porqué para seguir adelante. Así que, fundamental, si quieres vivir más años y con buena salud, búscate un Ikigai. La segunda cosa que tienes que tener en cuenta es la personalidad. La personalidad está muy asociada con la longevidad. Todos hemos intuido que las personas positivas, las personas optimistas, viven más años y viven con mejor salud. Y efectivamente, la investigación así nos lo corrobora. Hay estudios que correlacionan precisamente esos rasgos de personalidad con la cantidad de años que vivimos, nuestras actitudes. Se ha visto que una persona que tiene una actitud negativa ante el envejecimiento muere 7 años antes que otra persona que no tiene esa actitud negativa. Con lo cual estamos hablando de cómo la psicología influye en el cuerpo. Mente y cuerpo son una sola unidad. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, eso va a repercutir en cuántos años vamos a vivir. Y nunca es tarde para cambiar. Nosotros nacemos con un temperamento que es ciertamente más o menos inmutable, pero con unos rasgos de personalidad que sí que se pueden modificar y que es importante tener en cuenta la posibilidad de acudir a un psicólogo o a una psicóloga si nosotros pensamos que esa personalidad nos está influyendo negativamente. Se puede cambiar. Tenemos que aprender a ser personas positivas, optimistas, ser extrovertidas. Todos esos rasgos van a correlacionar con los años que vivimos. La tercera cosa que tienes que tener en cuenta, y un poco asociada con la anterior, es la depresión. La depresión es el enemigo inesperado. Es uno de los mayores enemigos del bienestar, de la felicidad y de la posibilidad de vivir más años. Fijaros, la depresión tiene incluso repercusiones hasta en nuestros telómeros. Sabéis que los telómeros son esos capuchones que están al final de los cromosomas y que a medida que nos vamos haciendo mayores se van acortando. Es como un reloj de cuenta atrás, fijado un poco por el límite de Hayflick, es decir, la cantidad de veces que una célula se puede reproducir, se puede dividir, perdón, y en función de ese número de divisiones, pues la célula se vuelve senescente y luego se muere. Pues esos capuchones que descubrió Elizabeth Blackburn, la telomerasa, que es la enzima que está en relación con esos telómeros en las personas que están deprimidas se acortan más. Hay estudios, por ejemplo, que nos dicen que también la depresión y el estrés están de la mano. Las madres que tienen que cuidar de niños con dificultades educativas, con problemas médicos, con enfermedades, tienen los telómeros más cortos. Se ha visto, por ejemplo, también que los niños de orfanatos de Rumanía, cuando eran mayores, presentaban también unos telómeros más cortos. Al mismo tiempo, sabemos que la depresión produce inflamación, y la inflamación es uno de los enemigos fundamentales también
de la longevidad. Cuando nuestro cuerpo se inflama, se llena de sustancias que hacen mucho daño, y que afectan a nuestras células y a esos telómeros también. Y esa depresión tiene que tratarse, porque la depresión sufre un ciclo recurrente, es decir, una depresión puede ser seguida de otra depresión y cada vez esas depresiones se van acortando en el tiempo y cada vez hace falta menos estímulos negativos para que se produzca una depresión. No hace falta ya un acontecimiento dramático para que nosotros caigamos en depresión si hemos entrado en esa dinámica. Otra consecuencia de la depresión es cómo el hipocampo, que es esa estructura de nuestro cerebro donde radica la memoria, se va encogiendo. Las personas que se han deprimido durante muchos años tienen un hipocampo más pequeño y el hipocampo es la sede de la memoria y ya sabemos lo que ocurre cuando nos hacemos mayores y cómo perdemos memoria. Y la cuarta cosa que os quiero contar sobre la posibilidad de retrasar el envejecimiento es la actividad, la activación. Hay una película que se llama Guerra Mundial Z en la que Brad Pitt, que tiene que luchar contra unos zombies, dice: el movimiento es vida. En efecto, el movimiento es vida. Cuando nosotros nos vamos haciendo mayores, la energía que tenemos disponible se va reduciendo y tenemos que emplearla para otras labores más de mantenimiento. Los ratones, a medida que se hacen mayores, está estudiado, corren menos en las ruedas que les ponen en las jaulas, pero si se les fuerza a correr y a recorrer más distancia, viven más años. Se sabe, por ejemplo, la cantidad de años que va a vivir una persona por la velocidad de marcha que tiene a la hora de caminar. Si nosotros le mandamos a la naturaleza el mensaje de que ya nos hemos reproducido y de que ya no tenemos ninguna posibilidad de seguir explorando en el ambiente, en la naturaleza, realmente le estamos mandando ese mensaje de que ya empezamos a sobrar. Entonces, activarse, hacer deporte, hacer ejercicio, modificar esos niveles de activación, no quedarse postrados en el sofá viendo la televisión, lo que hacemos es darle el mensaje a la naturaleza contrario. Es decir, codificamos ese mensaje en el otro sentido, que todavía estamos en disposición de salir a cazar a la sabana, de salir a cazar a las gacelas, porque nuestro nivel de energía todavía sigue constante. Y es cierto que es inevitable que con el paso de los años vayamos perdiendo, por ejemplo, el volumen máximo de oxígeno, eso se va perdiendo, pero no la capacidad de esfuerzo. Y ese esfuerzo, esa capacidad de esfuerzo es lo que nosotros tenemos que mantener con el ejercicio y con el deporte, absolutamente fundamental. Y ahora os voy a decir cuál es el denominador común de estas cuatro cosas. El denominador común es la dopamina. La dopamina influye en el Ikigai porque nos permite vivir experiencias que van a tener una repercusión en nuestro estado de ánimo y va a producir esa dopamina. Y es muy importante. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos de los rasgos de personalidad, esos que yo os decía antes, como el optimismo, como la extraversión, como la positividad, la falta de neuroticismo, la impulsividad, el ser una persona extravertida, todos estos rasgos, fijaros, correlacionan con la cantidad de dopamina que tenemos en nuestro cerebro. En tercer lugar, la depresión obviamente está íntimamente ligada con la cantidad de dopamina y de otros neurotransmisores como la serotonina que nosotros disponemos en nuestro cerebro. A menos dopamina, más anedonia, más incapacidad para sentir placer, menos motivación, menos posibilidad de esforzarnos para llegar a los objetivos vitales, a las cosas que nos gustan, e iremos perdiendo ese placer por las cosas de la vida. Y por último, la activación. La dopamina es el elemento clave para ponernos en marcha, para levantarnos del sofá, calzarnos las zapatillas y salir a hacer deporte. Y además se retroalimenta. A más ejercicio, cuanto más deporte hacemos, más dopamina tenemos disponible en nuestro cerebro. Y cuanta más dopamina producimos, más ganas tenemos de hacer cosas, de estar activos y de implicarnos en muchas actividades de la vida. Así que recordar esas cuatro cosas.